Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, mi nombre es Arnulfo Sepúlveda y les doy la bienvenida a este su devocional en casa. En este propósito de la lectura del Nuevo Testamento durante este año, hoy llegamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan, la sentencia y la crucifixión del Señor Jesús. Sean bienvenidos. Me permito leer del versículo 1 hasta el versículo 19. Dice así: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. «¡Viva el Rey de los Judíos!», le gritaban, mientras que se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como le vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato se llevó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Bueno, una pregunta para que la tengamos como en un poco de contexto. ¿Alguna vez has conocido a un asesino? ¿Alguna vez has estado cerca de un asesino? Estamos en un momento crucial en la vida del Señor Jesús entre nosotros. Está ante la máxima autoridad y más sin embargo guarda silencio. No busca defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús no se defiende en ese momento y por qué no dice nada? Con estas preguntas en mente, y en especial si has conocido o has estado cerca de un asesino, vamos a escuchar esta canción de adoración y empezamos con nuestra devocional en casa. Bendiciones. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás
Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. ¿Alguna vez has conocido o has estado cerca de un asesino? En este momento de la vida del Señor Jesús, en este relato y en el relato previo al capítulo 18, aparecen algunos personajes: Judas, Pedro, Anás, Caifás, ahora Pilato. Creo yo que son nombres circunstanciales. Bien pudieran haber estado allí otros nombres. Arnubio, por ejemplo. Todas estas personas estaban procurando de alguna manera la muerte del Señor Jesús. Sus discípulos le dieron la espalda. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó. Y aquí estaban estos hombres que de alguna manera se ensañaban en el Señor Jesús. Pilato decía tener el poder para liberarlo, para perdonarle la vida. ¿Y quién era Pilato? Pilato era un político que estaba dentro del Imperio Romano, en lo más alejado posiblemente de Roma, probablemente en la escala de autoridad más baja dentro de los políticos romanos. Mas, sin embargo, en este momento él decía tener el poder para salvarle la vida al Señor Jesús. ¿Quién es Pilato en la historia? ¿Por qué lo recordamos? Lo recordamos porque en este momento estaba delante del Señor Jesús. Pero si no fuera por eso, no se recordaría por absolutamente nada más. No conocemos las grandes hazañas de él como militar o los grandes discursos que dio como político, nada de eso, no hay nada de eso. Pilato de alguna manera existe porque aquí está en la palabra del Señor y estuvo en ese momento delante del Señor Jesús. Y dice la palabra que lo describen cuando se dio cuenta de lo que tenía delante de él o en sus manos, se atemorizó, se aterrorizó, tuvo miedo en gran manera. ¿Y qué del Señor Jesús? Guardó silencio ante Anás, ante Caifás, y ahora delante de Pilatos no presenta ninguna defensa. No tendría nada que decir, no tendría nada que replicarles a todos ellos. En el ministerio del Señor Jesús enfrentó a todos y cada uno de estos hombres, y lo hizo no en secreto, lo hizo en la plaza pública, lo hizo en la sinagoga, lo hizo en los templos, lo hizo donde quiera que estuviera él y que allí fueran a verle en el camino. Ahí estaba el Señor Jesús y los hizo de alguna manera quedar en evidencia, quedar mal. Y la misma muchedumbre, cuando veía al Señor Jesús y le escuchaba, decía: este sí habla como aquel que tiene autoridad. Y hacían una gran diferencia con aquellos líderes religiosos. ¿Por qué el Señor Jesús guarda silencio en este momento entonces? Porque lo que tenía que decirle a todos y cada uno de estos hombres ya lo había hecho. Y en este momento guarda un silencio reverente
delante del Padre, en obediencia al Padre. ¿Y obediencia por qué? Porque el Padre así lo había querido, que Él tomara nuestro lugar. Que en vez de estar allí, por ejemplo, Arnubio, pagando por sus pecados, por sus culpas, estuviera el Señor Jesús. Estuviera pagando mi pecado, estuviera pagando nuestros pecados, los pecados de la humanidad. Que Él fuera ese Cordero perfecto, ese único sacrificio, para que yo pudiera ser contado como hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús guardaba silencio. Oremos. Oremos primero en confesión. Oremos en confesión delante del Señor, porque es por mí, porque es por nosotros que Él murió y que se puso en esa condición de sacrificio, y sacrificio horrendo, por nuestros pecados. Señor, confesamos delante de ti, Padre de la gloria, nuestro pecado. Un pecado tan grande, Señor, que tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir por nosotros. Y con el derramamiento de su sangre fue la única forma posible, Señor, de que esa justicia que se debía hacer, esa justicia fuera pagada, fuera saldada. Esa deuda, esa cuenta, fuera por fin borrada, Señor. Solamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es solamente por amor y por gracia, Señor, porque a ti te plació, Padre Santo, enviar a tu Hijo. Recuérdanos eso, Señor, cada día, porque somos olvidadizos. Somos olvidadizos, Padre Santo, de que no somos merecedores de tal bendición. Que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, no teníamos nosotros con qué pagarlo, mas sin embargo a ti te plació bendecirnos, cuidarnos y permitir, Señor, que pudiéramos ser llamados hijos tuyos. La gloria y la honra sean para ti. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque en aquel momento, como siempre, Señor, fue obediente a ti y guardó silencio, un silencio reverente delante de ti, y se entregó a ti, Señor, y permitió ser flagelado y ser crucificado para tu gloria y para tu honra y en beneficio nuestro. Gracias, gracias, Señor. Amén. Escuchemos una alabanza más, una adoración más, para continuar con nuestro devocional en casa. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Has estado cerca de un criminal? Yo sí. Por ejemplo, el Señor Jesús tomó mi lugar allí en la cruz. Y lo que yo debía sufrir, lo sufrió Él.
Y si hablamos de sufrimientos, la crucifixión era tal vez lo peor que podían haber inventado, que pudo haber inventado el hombre. No lo inventaron los romanos, pero ellos la perfeccionaron. No querían que fuera una muerte lenta. Usualmente la crucifixión era un suplicio lento, pero seguro que llevaba a la muerte. Podía tomar horas o días y no querían que fuera rápido. El Señor Jesús pudo haber sido condenado a ser ahorcado o apedreado, pero fue condenado a la crucifixión, lo peor que podía haber. Y usualmente la crucifixión era pública, para que muchos vieran y también tuvieran terror o pavor o miedo y se sujetaran al gobierno. Allí está el Señor Jesús recibiendo un flagelo previo para luego ser crucificado. Pero Él no era el criminal era yo. El criminal éramos todos y cada uno de nosotros los hombres. Y sabemos que si hubiera habido un solo justo, Él no habría tenido que pagar por nuestros pecados. Pero no lo hay. No lo había y no lo hay. Y por eso fue necesario su sacrificio. Un motivo más para alabar al Señor, para adorar al Señor. Porque, ¿cómo lo hizo? Se sujetó. Pudo haber invocado y pedido que una legión de ángeles vinieran y le defendieran. Y no lo hizo. Guardó silencio por nosotros. Un silencio respetuoso delante del Padre. Solamente tenemos palabras de adoración y de alabanza y de reconocimiento y de gratitud por esa deuda inmensa que fue pagada por el Señor Jesús, esa deuda que yo tenía y que Él pagó. Adoremos al Señor. Padre, gracias Señor, porque en ese plan maravilloso, Señor, desde la propia caída, del mismo momento de la caída del hombre, Tú tuviste un plan para redimirnos, para salvarnos, para que pudiéramos nuevamente ser hijos tuyos. Y en ese plan estaba el Señor Jesús, el único que podía limpiar nuestros pecados con el derramamiento de su sangre, el inocente, el puro. Señor, en esta lectura y en esta semana de Semana Santa conmemoramos o recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordamos esa resurrección gloriosa, porque tú no le dejaste allí, Señor, y Él venció la muerte. Gracias, Padre Santo, por que podemos estar delante de ti por la obra del Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque los que debemos estar delante de ti y ser respetuosos delante de ti y guardar silencio delante de ti somos nosotros. Mas, sin embargo, el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Recibe adoración, recibe alabanza y gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. El Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
Una pregunta más. ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecado? A Judas, por ejemplo, lo llevó a vender a su Señor. Y no lo vendió por un alto precio. Lo que yo entiendo es que 30 monedas de plata era lo que pagaban por un esclavo. Y por un esclavo viejo. Un esclavo que ya no tenía mucha vida útil. Eso era lo que valía un esclavo. Pedro negó al Señor Jesús y hacía nada, había dicho que jamás lo haría, que moriría por él. ¿Hasta dónde puede llevarnos el pecado? ¿Hasta dónde nos puede arrastrar? Todos estos hombres, Anás, Caifás, pidiendo que crucificaran al Señor Jesús. El que no tenían una sola indicio, una sola indicación, una sola prueba de que había cometido alguna falta, algún pecado, mas sin embargo pedían que le condenaran y que le crucificaran a lo peor. Y más sin embargo piden que sea librado un asesino, Barrabás. ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecado? ¿Hasta dónde nos puede arrastrar? Lejos y cada vez más lejos del Señor. Tenemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese plan de salvación que ideó el Padre. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y que cada día nos recuerda de dónde salimos y a dónde debemos mirar. ¿A qué estamos llamados? Pidamos en súplica al Señor que cada día, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos recuerde esto, que nos debemos a ti, nos debemos al Señor, que no podemos mirar atrás, pero que en nuestra humanidad débil somos tentados, pero que Él sea quien nos acompañe, nos fortalezca y nos ayude, y no permita que volvamos atrás. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Suplicamos, Señor, te suplicamos a ti, que envíes tu Santo Espíritu para que cada día hable a nuestro corazón, a nuestra conciencia, porque somos humanos y nuestro entendimiento es entenebrecido, como dice la palabra. Nos desviamos, nos perdemos humanamente. Por eso te necesitamos cada día que nos recuerdes y nos prediques el Evangelio, Señor, que cada día acudamos a tu palabra y podamos verte a ti. Ayúdanos, Señor, y no permitas que volvamos atrás, que miremos atrás, que consideremos una opción diferente al recibir la obra del Señor Jesucristo y clamarte a ti, Señor, para que cada día nos fortalezcas con tu Santo Espíritu para seguir adelante y con la mirada siempre puesta y fija en ti. Perdónanos, oh Padre Santo. Perdónanos, Señor, si nos distraemos. Ayúdanos, Señor, para caminar siempre con la mirada fija, con el blanco puesto en ti, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi historia, pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré, unido
Tiempo de acción de gracias. Pilatos dijo algo sorprendente. En el capítulo 1, versículo 14, el Evangelio de Juan nos recuerda que el Verbo se hizo hombre, que el Verbo se hizo carne. Y en todas estas Pilatos aparece con una frase única, después de haber azotado y después de haber interrogado y probablemente después de toda aquella humillación que recibió el Señor Jesús y que permaneció en silencio. Pilatos dice en el capítulo 19, versículo 5, aquí tienen al hombre. En acción de gracias. Señor, nos has dado también de tu Santo Espíritu, nos has dado de tu imagen, somos hechura tuya. Recuérdanos eso, que somos lo que somos, nos debemos a ti. ¿Qué se necesita hoy? Hombres y mujeres firmes delante del Señor. Hombres y mujeres que prediquen y que vivan su palabra, la palabra del Señor. Hombres y mujeres que tengan vidas y vidas consagradas delante del Señor. Obras de acción de gracias. Estamos en Semana Santa. Bienvenida. Un tiempo para descansar, puede ser, de nuestra cotidianidad, pero también un tiempo para dedicar al Señor, para orar un poco más, para leer un poco más, para hacer algo más por mi hermano, para amar a ese prójimo que el Señor ha colocado a mi alrededor. Que no sea solo un tiempo de distracción, que sea un tiempo verdaderamente dedicado para hacer la obra que el Señor nos ha pedido. Y démosle gracias al Señor porque aún podemos celebrarle, aún podemos recordarle. La gloria sea para Él. Oremos en acción de gracias y pensemos en esto. ¿Qué acción? ¿Qué voy a hacer esta próxima semana en la cual se conmemora y se recuerda la obra del Señor Jesús? Cada uno. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Viene un tiempo de descanso, Señor. Y más que cualquier cosa también, Padre Santo, un tiempo para acercarnos más a ti, estar más delante de ti. Permite, oh Padre Santo, que podamos tener la lectura de tu palabra, tener buena literatura en nuestras manos, tener un renuevo, Padre Santo, contigo, Señor, renovar nuestra entrega a ti, refrescarnos, Señor, espiritualmente, compartir, Padre Santo, con nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros hijos, esposas, esposos, con nuestros hermanos, familiares. Un tiempo, Señor, consagrado a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a recordarnos que todo lo que hacemos es para ti, para tu gloria y para tu honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Una última alabanza, una última adoración, hermanos. Disfrutémosla. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, queridos hermanos, por haber escuchado este devocional. Si fue de edificación, compártelo. Si este canal de la iglesia te es de bendición, suscríbete y que sea una herramienta más para que el Señor nos podamos recibir ese acompañamiento del Señor y podamos hacerlo como comunidad, para su gloria y para su honra. Dios les bendiga, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.